Yo les quiero comentar que un grupo de vecinos decidimos crear acá en Venado Tuerto el Instituto Belgraniano como filial del Instituto Nacional, porque creíamos que debíamos propiciar la difusión y conocimiento de la gesta y la vida del doctor Manuel Belgrano. A 200 años de su muerte y 250 de su nacimiento, Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano fue, con su pensamiento y acción, uno de los hombres más lúcidos, innovadores y revolucionarios de nuestra historia. Fue pionero de la educación pública, mixta y gratuita, promotor del rol social de la mujer, protector de los pueblos originarios, ecologista, periodista, fue uno de los artífices de la patria, un soldado de la libertad. Fue ideólogo de Mayo, aceptó el desafío de la revolución y eligió el sacrificio y la incertidumbre. Se vio obligado a tomar la espada como militar, como general de la independencia. Creador de la bandera, rol al que por mucho tiempo fue relegado. Muy importante, por cierto, nada más y nada menos que creador del símbolo nacional por excelencia. Pero creemos que eso no era todo. Si hay que hablar de Belgrano, tenemos que hablar de coherencia, honestidad, valor, esfuerzo, de generosidad, de modestia, de desprendimiento, de amor a la patria y de una sincera defensa de la libertad y los derechos del hombre. Es por ello que creemos imperativo volver a las fuentes para exaltar los valores morales e intelectuales que constituyen el basamento de toda comunidad. Sabemos que sin ejemplos de hombres virtuosos y responsables jamás podremos sacar de la apatía y el escepticismo a las nuevas generaciones. Son muy importantes los ejemplos y lo tenemos. Belgrano es uno de ellos y hay otros más. Pero revalorizar su figura, su pensamiento y desprendimiento debería ser un paradigma de todos los argentinos y fundamentalmente de aquellos que tienen la responsabilidad de conducir los destinos de nuestro país. Yo ahora voy a presentar del instituto a 3 integrantes del instituto que van a hablar sobre la relación de Belgrano con la educación a lo largo de toda su vida. Va a hablar primero el licenciado Emilio Rodríguez, que va a hablar de su etapa desde su nacimiento hasta 1894, que regresa a la Argentina como secretario del consulado. Después va a estar el profesor Damián Hatt, que va a hablar sobre su partida Belgrano y la educación en la etapa que va del 94 a 1810, y por último, el profesor Osvaldo García Andía, que va a hablar de 1810 hasta la fecha de su muerte, en 1820. Yo por eso quiero dar que empiece el licenciado Emilio Rodríguez. Adelante, Emilio. Hola, buenas tardes. Bueno, saludos a todos. Muchas gracias por el espacio, por la oportunidad. Bueno, recién, como nos contaban, vamos a hablar sobre Belgrano y la parte de la formación de él, la educación, desde muy pequeño hasta, digamos, que vuelve a nuestro país. Pero igual podría decir que él siempre estuvo en la información, fue buscando conocimientos, adquiriéndolos, siempre una persona muy inquieta y formándose. La primera parte, lo que podríamos nombrar lo que sería una educación primaria, él la va a hacer en el convento de Santo Domingo. Hay una escuela parroquial de los dominicos. Él va a hacer lo que son las primeras letras, la parte de los números. A cargo va a estar un maestro fray, que es el José Semborain, va a ser el que lo va a instruir, y eso va a ser lo que sería la educación primaria. Esto era muy cerca de la casa de él, a media cuadra, de donde él vivía, lo cual hace posible. Además, el padre de Belgrano era ferviente devoto de Santo Domingo, entonces concurría al establecimiento Manuel Belgrano. Después nosotros ya tenemos ahí en el segundo ítem, fíjense que dice la educación en el Real Colegio de San Carlos. Él ingresa teniendo 12 años,
iba a ser lo que nosotros llamaríamos ahora la parte de la educación secundaria en el colegio, con muy buena formación en 4 años. En el primer año lógica, en el segundo física, en el tercero metafísica y en el último teología, haciendo parte ahí de alumno oyente. El cursado es mañana y tarde, un cursado que arrancaba, digamos, la jornada para ellos era muy intensa, como alumno, podríamos decir, desde las 5 de la mañana cuando se levantaban hasta que terminaba todo a las 21:45, con mucha actividad durante el día y espacios para lecciones, para estudio y formación. El que tuvo a cargo, que podríamos nombrar la persona en la parte del Real Colegio San Carlos, es a Luis de Chorroarín, que era un sacerdote y que fue director de establecimiento. No fue el único profesor que tuvo, pero fue el que más influencia tuvo. Además de esto, que nombraba, obviamente también tuvo idiomas, latín, filosofía, una formación muy interesante. Este establecimiento, si uno lo ubicáramos, estaría a 200 metros aproximadamente de donde él vivía. Siempre estaba entonces en su zona, en su barrio, podríamos decir, iba a ser pupilo más allá de esto. Esa es la formación que podríamos nombrar la parte de lo que hoy sería la secundaria. Y después obviamente se va a recibir de licenciado en filosofía como consecuencia de su paso por el Real Colegio de San Carlos. Luego de esto, en 1786, él va a España, va a formarse, los padres lo mandan, obviamente con una orientación en su principio, querían que estudiara la parte de economía, una formación relacionada con el comercio, para que Manuel Belgrano siguiera con los negocios de la familia, del padre, que estaba vinculado al comercio. Pero él cuando llega a España va a adquirir otra formación, va a ir por el lado de las leyes, tanto por lo que se pensaba en un principio. Y lo va a hacer en la Universidad de Salamanca. Ahí ustedes en el PowerPoint están viendo una imagen de la Universidad de Salamanca, que dicho sea de paso, es muy recordado el paso de Manuel Belgrano por la Universidad de Salamanca, especialmente donde más tiempo va a estar en formación. ¿Por qué digo esto? Por ejemplo, hay una placa que recuerda su paso como alumno por la universidad. Después hay un edificio que es la Hospedería de Fonseca, que ahí funciona el Instituto Iberoamericano. Ahí hace unos años han instalado un busto de Manuel Belgrano, digamos, que está presente todavía Manuel Belgrano a pesar del tiempo. Fue un alumno ilustre de la universidad. Hay que recordar que la Universidad de Salamanca, de 1918, tiene más de 800 años la universidad, es histórica y por ahí pasó. Si uno incluso busca en internet, entra a la página de la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca, dentro del apartado de alumnos ilustres que han pasado por sus aulas, hay una página dedicada a Manuel Belgrano, lo cual me parece muy interesante para resaltar. Bueno, él cuando llega a la Universidad de Salamanca, hay una cuestión porque falta una nota de filosofía y moral en el certificado, y como consecuencia de esa nota, él tiene ahí una serie de trámites que tiene que hacer, especialmente ¿por qué? Porque el vicerrector le permite cursar, pero el secretario académico va a objetar eso. El vicerrector le permitía asistir a clases, pero el secretario académico no. Con lo cual, él inicia un pedido, primero lo hace dirigido al rey Carlos III, el rey lo pasa al Consejo Supremo de Castilla, y el Consejo Supremo de Castilla lo deriva de nuevo a la Universidad de Salamanca. Finalmente, ¿cómo se resuelve algo que hubiera cambiado la historia y el rumbo de la formación de Belgrano? Finalmente le permiten rendir un examen, el cual ante un tribunal de 3 profesores va a aprobar por unanimidad, y con eso se va a zanjar esta cuestión por la nota esa que faltaba en el certificado. Obviamente aprueba, y el mismo día que aprueba se inscribe en la Universidad de Salamanca. Va a tener más de 2 años de formación exclusiva en Salamanca, pero después se va a terminar recibiendo de bachiller en leyes en Valladolid. Pero es donde menos tiempo va a estar. Va a estar, no llega a 2 meses la formación más que nada porque rinde el examen final en Valladolid. Después, digamos entonces de la formación que uno podría decir de Salamanca y de Valladolid, sigue con su formación en idiomas, puede decir que hay políglota, aprende inglés, francés, italiano, y siguiendo con esta cuestión que yo nombraba de que siempre inquieto y buscándose ampliar su formación, pide autorización al Papa Pío VI para poder lo que se llaman los libros prohibidos por la Iglesia.
Y eso es en 1790. Como consecuencia de eso, va, por ejemplo, poder leer D'Alembert, Diderot, Rousseau, Voltaire, Quesnay, Montesquieu. Incluso él, acá podemos ver cómo está todo concatenado, relacionado. La formación lo que le permitió hacer es, por ejemplo, después incluso traducir libros como de Adam Smith, de François Quesnay, con lo cual, digamos, él aprende idioma, pero después no se queda solo con eso. Y lo que hace es que se difunda también toda esa bibliografía, esas ideas, lo cual me parece muy interesante. Y en 1793, ahí está nombrado en el PowerPoint, fíjense, Cancillería de la Universidad de Valladolid. ¿Por qué? Porque ahí va a rendir el examen con el cual lo habilita como abogado, se recibe de abogado. Él incluso se sabe que podría haber seguido estudiando y ser doctor, incluso en leyes, pero él prefiere que no porque lo considera un gasto innecesario. Y para ir, digamos, cerrando con la parte que me interesaba contarles, ahí tiene anotado la influencia de Gaspar Baltasar de Jovellanos. Yo elegí ese autor entre muchos que se podría nombrar, que han tenido influencia, por una cuestión puntual, para mostrar que él no fue ningún improvisado, que todo lo que él fue leyendo, instruyéndose, después se ven acciones en su vida. ¿Quién fue Gaspar Baltasar de Jovellanos? Fue un jurista, un político, escritor, que nació en Gijón, en el Principado de Asturias, estudió en la Universidad de Oviedo, y tuvo mucha influencia con Carlos III en las reformas progresistas que impulsó. Dentro de esas reformas progresistas se creó el Real Instituto Asturiano. Ese instituto, entre otras cosas que hizo, creó la Escuela Superior de Náutica y Mineralogía. Esa Escuela de Náutica, nosotros sabemos después, y más adelante, uno de mis compañeros le va a estar hablando de esto. Entonces vemos la idea, dónde la aprende, y después vemos dónde quiere llevarla a cabo, la acción. Y ahí podemos claramente, con un ejemplo de los tantos que hay, demuestran que no fue nada improvisado. Bueno, muchas gracias por el espacio y seguimos escuchando. Bueno, ahora sí, si me permitís. El profesor... Si me permitís, sí, ahora la segunda parte de la disertación va a estar a cargo de Damián Happ sobre el periodo que va de 1994 a 1810. Adelante, Damián. Hola, buenas tardes a todos. Y bueno, yo les voy a hablar, como les comentaba Tito, sobre la etapa de Belgrano en la que ocupa el cargo de secretario en el Consulado de Comercio de Buenos Aires. Les voy a compartir un PowerPoint para que puedan ver un poco la exposición. Bien. En 1794 se crea, por una real cédula por parte de la corona española, el Consulado de Comercio de Buenos Aires, obviamente en ese momento la capital del Virreinato del Río de la Plata, y esta creación de este consulado corresponde a cierto marco que se estaba viviendo en ese momento, y cierta coyuntura histórica que respondía un poco a lo que habían sido años atrás las reformas borbónicas. Las reformas borbónicas se llevaron a cabo mucho antes, obviamente, en 1776, justamente el mismo año que, digamos, Estados Unidos se declara independiente de la corona británica. Entonces, estas medidas, estas reformas borbónicas, justamente, vienen a modificar la administración del Imperio Español. ¿Por qué se realizan estos cambios? Estos cambios se realizan porque cambia la dinastía en la corona española. Estaban antes los Austrias o Augsburgo, que correspondían a una corona de Austria, justamente, y pasa a ocupar el trono la casa de los Borbones, la casa de Borbón, y justamente los Borbones, desde Francia, tipo de organización jurisdiccional, administrativa y general. Por eso, en Buenos Aires se crea este consulado más tarde que corresponde a esta serie de medidas.
Muchos historiadores dicen que estas medidas, estas reformas borbónicas, en realidad correspondían, digamos, a un cambio de máscara, por así decirlo, a un cambio por fuera, pero que en realidad el dominio sobre América, o sea, obviamente española, seguía siendo duro e injusto en muchos sentidos. Aquí es donde aparece justamente Belgrano, después de todo lo que ya comentó Emilio. Una vez recibido, después de sus estudios y su paso por Europa, él es nombrado por el rey como secretario perpetuo de este consulado. Y esto es interesante porque él, bueno, como ha nacido en Buenos Aires, acá en el Virreinato, y era uno de los únicos criollos que tenía un cargo de esa envergadura, digamos, en esos momentos. Por lo cual eso es de resaltar. Él obviamente va a tratar de llevar a la práctica, por su amor a estas tierras, a la patria y demás, obviamente muchas reformas. Eso lo va a intentar. Obviamente muchas de los cambios, muchas de las reformas que quería hacer, no las va a poder terminar llevando a la práctica por la situación que se estaba viviendo. Se vivía una crisis política a nivel internacional, que había comenzado un poco ya con la independencia de Estados Unidos, pero puntualmente más tarde con la Revolución Francesa, en 1789. Entonces, él cuando es nombrado secretario, justamente desde el consulado va a empezar a tratar diversos temas desde la educación. Pero la educación la va a puntualizar y la va a direccionar a buscar soluciones a las problemáticas sociales que había en el virreinato en ese momento. Porque España, no, digamos, durante la administración, los años anteriores, no se había encargado de muchas cuestiones sociales, había problemáticas en la campaña, digamos, había falta de organización, la administración, había muchos lugares del territorio que no llegaba, que no se hacía extensivo. Entonces la educación va a tratar de fomentar justamente la cultura y fomentar la formación de los individuos. Él se encargó tanto de la educación básica como también especializada y técnica, y puntualizaba mucho en lo que se llama hoy en día sistema de premios, digamos. Él creía que había que premiar a los que se esforzaban más, obviamente, en los estudios, para motivarlos. Pero más allá de interesarse por toda la educación, puntualmente él creía que lo que era necesario en el Virreinato del Río de la Plata, por la situación que se estaba viviendo, por la situación poblacional, era un cambio, digamos, de la preocupación por la educación superior, podríamos decir, o más profesional, y pasar a preocuparse un poco más por la educación básica, digamos, la educación de oficios, hacer que las personas por lo menos puedan aprender a leer y escribir, y aprender también el culto religioso católico, en español. Por otro lado, también desde el consulado, él todo esto lo registraba a través de las memorias consulares, que era por medio de lo cual enviaba todas las demandas, los pedidos y las propuestas a la corona. El consulado, de hecho, bueno, respondía a la Casa de Contratación de Indias, que funcionaba en Cádiz. Entonces, bueno, estas memorias consulares él las enviaba a España y desde allí respondían si se podían hacer algunos cambios o no. Obviamente muchos de los cambios y de las propuestas que él llevaba a cabo no podían ser. Cuando él fue nombrado secretario del consulado, de hecho se asombró por las personas que lo acompañaban, muchos de ellos españoles ibéricos, que bueno, eran comerciantes, digamos. Entonces él hasta ese momento no había sido militar, es nombrado con un cargo militar casi a fines del siglo justamente XVIII, pero hasta ese momento no lo tenía. Entonces era una especie de intelectual entre comerciantes. Y le interesaba llevar a cabo estos cambios en educación más allá de las adversidades, digamos, de todo lo que se vivía y por quienes estaba rodeado. Entre las cosas que propuso además se encuentra, por ejemplo, una educación para todos. Él decía que los pobres debían tener educación gratuita, solo las familias pudientes debían pagar. Además, que decía un poco el presidente del instituto, digamos, promovió lo que fue la educación para las niñas también,
por medio de estas escuelas básicas de oficio, quería que aprendan a leer, escribir, bordar, coser, y también la religión, el tema de la religión para aprender todo lo que era la cultura letrada, de escritura y lectura. Se interesó también por crear escuelas de agricultura hilado que no llegaron a la práctica, y también le interesaba crear una escuela de comercio, dado que justamente el consulado tenía el deber, por parte de la corona, que había sido establecido así, de fomentar el comercio, digamos, además de actuar como tribunal de justicia. Pero tampoco la escuela de comercio llega mucho a la práctica. Tenía pensado también Belgrano que por medio de la escuela de comercio se pudiera enseñar la profesión, el manejo de los números, la legislación mercantil, para así formar personas que sean profesionales en cuanto al comercio. Y las dos escuelas que sí se llegan a realizar, pero con problemáticas, son la escuela de dibujo y la de náutica, que se crean en 1799. En ese año se crean las escuelas de dibujo y náutica. La de dibujo, Belgrano también la había pensado tanto para niveles profesionales altos, como también para una educación básica, en relación a la geometría, por ejemplo, la arquitectura, la perspectiva, incluso la geografía, para que las personas pudieran tener conocimiento del territorio del Virreinato del Río de la Plata, y para que el dibujo pudiera ser utilizado en todos los oficios. De hecho, él lo dice en sus memorias, tanto un zapatero como un filósofo, como un geógrafo, quien sea, tenga la posibilidad de utilizar las técnicas de dibujo. Esta escuela de dibujo se crea en 1799, pero para 1800 ya la corona en problemas con la financiación, dice que en realidad es un lujo para las colonias, así que empieza a haber problemas, y para 1804 termina, digamos, ya teniendo graves problemas la financiación y la administración de esta escuela. Y la de náutica, que también se crea en 1799, Belgrano promueve su creación para, justamente también apegado a lo que era la enseñanza de la geografía, la mecánica, la navegación, el conocimiento de los ríos, es decir, de las aguas internas del Virreinato del Río de la Plata, para que pudiera haber un conocimiento y a su vez, a través de ese conocimiento, generar, digamos, una mayor facilidad a la hora de entrar al territorio por medio de los ríos en relación al comercio y a la exportación. Eso se relaciona un poco también con su pensamiento económico, digamos, que la riqueza estaba en los recursos, pero los recursos también había que trabajarlos y encargarse de una administración exhaustiva. Entonces, esta escuela de náutica, como vemos, también está muy relacionada a la economía y a la política, es decir, está todo muy relacionado. La educación para Belgrano era una herramienta fundamental para promover todo, digamos, la economía, la política, la formación cultural, la formación de los individuos, la preocupación que las personas y los individuos aprendan la cultura del trabajo, y a su vez también generar un sentido de comunidad por medio de la educación. Él seguía en sus pensamientos, en relación a la educación con la política y la economía, a Filangieri, que era un estudioso justamente de la política, que respondía al movimiento de la Ilustración, y era un napolitano de Nápoles. Y Filangieri hablaba de la importancia de la política respecto de las leyes, y la importancia de que los ciudadanos conozcan las leyes. ¿Está? Entonces, Belgrano también proponía una educación desde el consulado para que toda la población tuviera la posibilidad de conocer al menos sus derechos y deberes básicos y a qué estado respondía justamente el individuo. Es decir, él veía también a la educación como fundamental para generar Estado y para generar cultura. Es decir, ahí está también el sentido de pertenencia. Pero todo este impulso que quiere dar Belgrano se va a dar en un marco de crisis. Va a haber una crisis política y social en el virreinato que va a terminar más adelante, obviamente, después de las invasiones británicas, con la Revolución de Mayo, a partir de los movimientos europeos y demás, la invasión napoleónica a la península. Entonces, por falta de apoyo de la corona y por varias cuestiones más
respecto a esta crisis, Belgrano no va a poder llevar a cabo todos sus planes. De hecho, la Escuela de Náutica para 1806 empieza a tener problemas. Si bien hoy en día es funcional, tuvo varias, digamos, reaperturas. Bien. Más allá de eso, bueno, ya llegadas las invasiones británicas hacia 1806-1807, él va a participar como militar, digamos, como defensor de Buenos Aires, y toda esta planificación desde el consulado va a quedar un poco de lado, pero como para ir rumbeando hacia el final, ya hacia 1810, sin tocar la parte por ahí que sigue mi compañero Osvaldo, antes del 25 de mayo, para marzo, él publica algo en el diario Correo de Comercio, que justamente es un diario que él crea. Y habla de la importancia de la educación para alfabetizar y formar al hombre moralmente. Y esta planificación la quería llevar a cabo de forma barata, haciendo partícipes, digamos, de bajo costo, haciendo partícipes a los sacerdotes, a la iglesia y también al Estado, digamos, al nuevo Estado, que se iba a dar un poquito más adelante, de forma barata, generar una educación integral, digamos, por lo menos básica, para que la población tenga conocimiento del Estado al que pertenece. Y esto lo quería llevar a cabo por medio de los cabildos, que justamente era la forma jurisdiccional en que funcionaba el virreinato. Entonces, acá está un poco lo que le fui hablando. El cabildo justamente era la jurisdicción por medio de la cual Belgrano tenía pensado llevar a cabo estas medidas, ya que había cabildo en diferentes ciudades neurálgicas del Virreinato del Río de la Plata, y posteriormente sigue ese tipo de jurisdicción ya después de la Revolución de Mayo por un tiempo. Entonces, él decía que justamente la mejor forma de luchar contra la pobreza era educar a los niños, educar a los jóvenes, preocuparse por la educación en las familias y por la educación integral de las familias. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias, Damián. Buenas noches a todos. Yo les voy a ir comentando un poco cómo fue la etapa de Belgrano, en la cual empieza a plasmar todas esas ideas que él tenía en una, podemos decir, en una etapa revolucionaria. Así como nos comentó Damián, que desde el periódico del Correo de Comercio, que este periódico duró muy poco tiempo, tuvo un año aproximadamente en circulación, él empieza a transmitir observaciones relacionadas a cómo se encontraba la educación en el virreinato. A través del mismo, exhortaba que se abrieran más escuelas, y en particular a las escuelas de campaña, así como nos comentó Damián. Él lo que va a tratar de transmitir a partir de dicho periódico es focalizar esa educación, obligando a los padres, que solicitaba que se obligara a los padres que se enviaran a los hijos a estudiar. Y como nos comentaba, dirigiéndolos a la religión y buscando que se enseñe a leer bien, que no importaba tanto la letra, sino que lo importante es que pudieran entender los chicos. En otro momento del periódico, un poco más adelante, ya comenzando, llegando ya a la etapa de los sucesos de Mayo, él establece que era una necesidad urgente los establecimientos de la educación. Y en ese mismo periódico establecía cuánto debía ganar un maestro, hablaba de 200 pesos para ese momento, que era obligatoria la educación, y si los chicos no iban, los jueces debían exigirle a los padres que lo mandaran. Y hacía un gran comentario, que la educación debía ser gratis, salvo para padres pudientes. Ya avanzada la etapa de mayo, en el mes de julio, en el mismo periódico, se publica de que la educación
debía estar orientada nuevamente a la religión, a las buenas costumbres, pero acá incluye a las mujeres, que debía ser especial en las mujeres. En agosto de 1810, Belgrano resuelve fundar una escuela, que es la Escuela de Matemáticas. ¿Cuál era el objetivo de esta escuela? Era la preparación de oficiales para el ejército. La inaugura en septiembre de 1810 en los salones del consulado. Tengamos presente que ya el 22 de septiembre, la inaugura el 12 de septiembre, el 22 de septiembre parte hacia el Paraguay. Esa escuela de matemática estuvo muy poquitito abierta, se cierra cuando Belgrano va en campaña hacia el Paraguay, pero 3 años más tarde, en 1816 se vuelve a abrir, en 1816, 6 años después, se vuelve a abrir y va a empezar a formar los primeros oficiales del ejército preparados en la misma. Belgrano parte hacia el Paraguay, llega a Santa Fe, y una de las cosas interesantes relacionadas a la educación que hace en Santa Fe, en la ciudad, es inspeccionar la escuela de la ciudad. Y deja escrito, la patria necesita ciudadanos instruidos. Fíjense que ya él, en su misma campaña, va realizando acciones relacionadas con la educación. Conocemos que en esta marcha hacia el Paraguay va a fundar 2 pueblos que van a ser Curuzucuatiá y Mantosiví. Y hay algo muy interesante porque en 30 de diciembre de 1810, ya estando en territorio paraguayo, y después de haber librado su primera batalla allí, va a escribir un reglamento destinado a la reforma de los 30 pueblos de las misiones. O sea que él funda estas ciudades de Curuzucuatiá y Mantosiví y va a establecer un reglamento. O sea, no es que dejaba las cosas libradas al azar. Este reglamento que realiza Belgrano va a ser incorporado después por Juan Bautista Alberdi en la Constitución del 53 y va a ser una de las bases de nuestra Constitución Nacional. En el mismo, voy a rescatar un par de artículos que me parecieron muy interesantes. En el artículo 8º de este reglamento, él decía que los terrenos se van a vender y el objetivo de la venta de los mismos, que primero iban a ser para los nativos y después hacia los españoles, la venta, era formar un fondo. Lo pone en el artículo 8º. En el artículo 9º aclara de que otros terrenos se van a alquilar para producir y también generar un fondo. Y después en el artículo 13 va a ser la aclaración que ese fondo va a tener como objeto el establecimiento de escuelas de primeras letras, artes y oficios. La visión de que no solamente era formar una ciudad, sino que en la misma ciudad ya tener una escuela. ¿Y cómo conseguir los fondos para la escuela? Como no era una persona que dejaba las cosas libradas al azar, en el artículo 16, que vuelve a demostrar lo grande que fue en determinadas cosas Manuel Belgrano, nos va a escribir que el dinero que se recaude de ese fondo iba a ser guardado bajo 3 llaves. Lo pone así en el artículo 16. Una la va a tener el corregidor, otra el alcalde y otro el síndico, hasta que ese dinero se construya la escuela. O sea, que era precavido para que ese dinero no terminara en lugares que no correspondían. En la segunda etapa de militar de Belgrano, él, vamos a recordar todos que luego de las batallas de Tucumán y de Salta, va a recibir un monto de dinero de 40.000 pesos fuertes. Se me había pasado un dato también interesante. El 12 de marzo de 1818 va a fundar un periódico que llamó el Diario Militar, siendo el jefe del Ejército del Norte, el Ejército Auxiliar del Perú. Y en ese periódico, él va a tener como objetivo a esos cadetes que iban a ir, estaban siendo preparados en la Academia de Matemática, que en el año 16 se había vuelto a reinaugurar.
y escribe en una nota que dice: se presentó al público un espectáculo interesante que manifiesta los grandes destinos a que la patria se elevará por sus hijos. Los caballeros cadetes que cursan la Academia de Matemática fueron examinados en toda la aritmética. O sea, fíjense la visión que iba teniendo de que las cosas las iba armando como un conjunto total. Como les decía, él recibe un dinero por su éxito en las batallas de Salta y de Tucumán, y la mayoría de nosotros conocemos que él lo cede para la construcción de 4 escuelas en Jujuy, Tarija, Tucumán y Salta. Este reglamento, que él, con la donación de ese dinero, va a decir, bueno, vamos a dejar un reglamento para cómo se debe desarrollar las funciones de esa escuela, tiene también puntos muy importantes, porque, como decía anteriormente, él no deja nada librado al azar. Una acotación: los economistas han determinado que el dinero aproximado de esos 40.000 pesos equivalían a 80 kilos de oro. Ese era el monto aproximado que se estima que valían esos 40.000 pesos en ese momento. En el reglamento de las escuelas, él va a fijar en su primer artículo el salario que deberían tener los maestros y los gastos, cómo se iban a costear. De la renta que generaran esos 40.000 mientras iban construyendo las escuelas, de ahí se iban a pagar a los maestros y a los gastos de papel y de pluma y de libros que se incurrieran en las mismas. En el artículo 5 establece qué se iban a enseñar las escuelas. Establece que se iban a enseñar a leer, a escribir, a contar. La gramática castellana, o sea, ya establecía el idioma claro como el castellano, y los fundamentos de lo que para él fue un siempre devoto de la sagrada religión y doctrina cristiana. En el artículo 6 de ese reglamento va a establecer cómo se debían tomar los exámenes y cada qué tiempo se deberían realizar los mismos. En el artículo 7 va a establecer las obligaciones que debían tener tanto los maestros como los alumnos. Iba a dar recomendaciones o reconocimientos que debía tener el maestro, porque él establecía de que el maestro iba a tener un asiento en el cuerpo del cabildo. Y decía en un artículo 8, refiriéndose al maestro, reputándosele por un padre de la patria, la consideración de la gran importancia que tenía para él ser un maestro de una de sus escuelas. Establecía en el mismo reglamento los horarios y los meses en que se iban a dar las clases. Establecía los feriados que se debían establecer para aquellos que estudiaran y enseñaran dentro de sus escuelas. Dentro de otras cosas que incluía en el mismo, estaban las responsabilidades del maestro, los deberes cívicos, la vestimenta, y ya en la misma vestimenta, él establecía, en el artículo 19 lo nombra, dice: tendrá gran cuidado en que todos se presenten con aseo en su persona y vestido, pero no permitirá que nadie use lujo, aunque sus padres puedan y quieran costearlo. La idea de igualdad de todos los que tenían que estar ahí. Y a su vez, dentro de este reglamento, establecía controles para que la observancia de los mismos y que los mismos se cumplimentaran al final. Hay por ahí mucha idea de que estas escuelas no terminaron construyéndose realmente, no llegaron a construirse en su totalidad, pero las mismas sí fueron levantadas, 2 de ellas unos años después de la duración. La de Jujuy se inauguró en 1825 y estuvo 3 años abierta y después se cerró mediante las guerras civiles que hubo, pero sí la realidad de que las 4 escuelas se terminaron edificando varios, casi más de 100 años después
bastante más de 100 años después de que Belgrano realizara esta donación. Belgrano obtuvo que en 1818 surgieran los primeros cadetes de esa academia de matemática. En una carta que le hace llegar a Guido a fines de diciembre de 1818 le dice: quiero conversar un poco más con usted y hacerle saber que ya cuenta este ejército con jóvenes aprovechados de su academia de matemática y que les ha entrado con mucho calor a los oficiales el deseo de aprender, en términos que pienso dentro de 3 meses tener una docena de ingenieros que han de hacer honor a la nación. Es más que claro de que para él la educación fue algo muy importante, que fue aquella persona que tenía una visión general. En una etapa de casi un año, entre 1800 y 1815, también fue diplomático, y por razones que no es de esta ponencia, se lo mandó, se fue a Europa con el objetivo de instalar una monarquía constitucional. Y hay un dato interesante, que él va a confeccionar una constitución en ese momento. Fijémonos las ideas de Belgrano, que estaban mucho más allá del momento, sino con una visión de educar a una sociedad que él veía que estaba muy lejos de los ideales que se podía conseguir. Muchas gracias.